La sala del consejo quedó en silencio mientras la embajadora Talen dio un paso al frente. La piel azul pálido parecía aún más clara bajo las duras luces de la estación. Llevaba un bloc de datos que temblaba en sus manos. Alrededor de la sala circular, representantes de 40 países diferentes. Las especies esperaban. Todos sabían que, ella decía, todos lo temían. 17. Los mundos se han ido, dijo Palen. Su voz era suave pero claro. El enjambre de Brexel consumió todo. Cada ciudad, cada bosque, cada criatura viviente. Las colonias están vacías ahora. Solo rocas muertas, flotando en el espacio. Un murmullo onduló por la cámara. Algunos delegados miró hacia otro lado. Otros susurraron a sus Sida. El consejero Bond, un viejo reptil, con escamas cicatrizadas, inclinado hacia adelante en su asiento. Sus ojos amarillos nunca se apartaron. Talen. Nuestras flotas de defensa se enfrentaron a enjambre 3 veces. Talen continuó. Nosotros. Perdió las 3 batallas. 40 millones de almas. Están muertos. Tanto soldados como civiles. El enjambre se mueve más rápido ahora. Crecen. Más fuertes con cada mundo que toman. Las proyecciones muestran que alcanzarán el sistemas centrales en 6 meses, quizás menos. La cámara estalló. Los delegados se pusieron de pie y gritaron. Algunos exigieron ayuda inmediata. Evacuación. Otros pidieron la rendición. Negociaciones. Algunos simplemente permanecieron sentados en un silencio atónito. Talen esperó a que el ruido se desvaneciera. Ella tenía más que decir. La peor parte fue: sigue llegando. No tenemos más barcos para enviar. Ella dijo: no hay armas que puedan. Deténganlos. No queden estrategias sin probar. El enjambre se adapta a todo lo que le lanzamos. Contra ellos. Aprenden de cada batalla. Se vuelven más inteligentes y más letales. Ella hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. Vamos a morir, todos nosotros. A menos que hacemos algo que juramos que nunca haríamos. Haga, dijo el consejero Bond, poniéndose de pie lentamente. Los huesos antiguos crujieron cuando se levantó. Altura completa. ¿Quieres contactarlos? Dijo. No era una pregunta. Sí. Palen respondió. Los humanos. La palabra flotaba en el aire como veneno. Por un momento, nadie habló. Nadie se movió. Él. Los humanos, la especie depredadora. Los que había luchado en las guerras fronterizas. Hace un siglo con una eficiencia tan brutal, que el Consejo había votado poner en cuarentena todo su sector del espacio. Las especies que cazaban animales para alimentarse. En su mundo natal. La especie que había construido armas capaces de destruir planetas. Las especies que asustaron cada raza de presa en la galaxia. Tú. No puedes ser serio. Alguien gritó desde la parte de atrás. Son monstruos. Son soldados. Barum corrigió. ¿Hay alguna diferencia? Otro delegado. Preguntamos. Los exiliamos porque temíamos. ¿En qué se convertirían? ¿En qué se convertirían? Ya estabas. Y ahora quieres invitar. Devolvérselos para darles acceso a nuestra espacio, nuestros mundos. Palen cerró sus ojos. Ella sabía que este sería el reacción. No quiero contactarlos. Ella dijo en voz baja. Quiero sobrevivir. Son cosas diferentes. Bond caminó hasta el centro de la cámara. Él se movía como alguien mucho más joven a pesar de su edad. Luché contra los humanos en él. Guerras fronterizas. Dijo, las vi. Destruir nuestras formaciones de batalla en minutos. Vi sus barcos atravesar nuestras mejores defensas como si fueran nada. Les tenía miedo entonces. Les tengo miedo. Ahora. Giró en un círculo lento, mirando a cada delegado,
pero también vi. Ellos rescatan a los heridos enemigos de los daños. Barcos. Los vi compartir comida con prisioneros. Los vi llorar por sus camaradas caídos. Son depredadores. Sí, pero no son asesinos sin mente. ¿Los defiendes? Alguien preguntó en incredulidad. Digo hechos, respondió Bond. Necesitamos hechos ahora, no miedo, no orgullo. El enjambre no se detendrá porque estemos. Miedo de pedir ayuda. El enjambre. No nos perdonarán porque somos demasiado orgullosos de admitir que fallamos. Palen miró. En el panel de datos que tiene en las manos. Preparó una transmisión. Dijo. Ah. Señal de socorro. Contiene todos nuestros datos tácticos sobre el enjambre. Todos nuestros estrategias fallidas. Todas nuestras pérdidas. Si lo enviamos, los humanos sabrán cómo. Qué desesperados estamos. Qué débiles somos. Conviértete. Bien. Bond dijo, hazles saber. Los humanos respetan la honestidad. La odian. Engaño. El debate se prolongó durante 3 más horas. Algunos delegados amenazaron con abandonar el consejo si la señal fue enviado. Otros rogaron por alguna alternativa. Pero al final votaron. 27 especies. A favor. 13 en contra. Se hizo. Talen se encontraba en la zona de comunicaciones. Consola con manos temblorosas. El mensaje. Estaba listo. Un botón lo enviaría. A través del espacio hacia la cuarentena humana. Zona. Un botón traería a él. Depredadores de vuelta al espacio del consejo. Ella pensó en su mundo natal, en su familia allí, sobre los niños jugando, en jardines que pronto podrían ser consumidos por el enjambre. Ella presionó el botón. La señal se lanzó al vacío. Tardaría 3 días en llegar al espacio humano. 3 días para descubrir si los depredadores respondería. 3 días para preguntarme si ellos había cometido un terrible error. Capitán. Gino recibió la señal a bordo de la escuela. Indomable en el borde del espacio humano. Estaba tomando café cuando sonó la alerta. Pasó. Dejó su taza ahí. Leyó el mensaje 2 veces. Luego lo leyó. Una tercera vez para estar seguro de que lo había entendido. El consejo se estaba muriendo. El mismo consejo que había exiliado a la humanidad. El mismo consejo que había convocado a los humanos. Peligroso, inestable, demasiado violento para. Coexisten con especies civilizadas. Ahora pedían ayuda. El consejo. Luego los reporteros para el punto 21. Gino reenvió el mensaje al comando de la Tierra, al comando del Pacífico, al almirante de flota. Minji incluyó el suyo. Recomendación. Excepto inmediatamente. Algunos de su tripulación. Cuestionó la decisión. Nos echaron. Fuera, dijo un oficial. ¿Por qué deberíamos ayudarlos? Gino miró la táctica. Pantalla que muestra el avance del enjambre. Miles de millones de vidas pendían de un hilo. Civilizaciones enteras estuvieron al borde de la extinción. Porque nos necesitan, dijo simplemente. Y porque es lo correcto. De regreso a la estación AR, embajador Talen. Esperado por la consola de comunicaciones. 3. Habían pasado días. No había habido ningún respuesta del espacio humano. Quizás ellos no contestarían. Quizás dejarían. El consejo arde. Quizás la humanidad tenía. Decidió que la venganza era más dulce que misericordia. Entonces la consola emitió un pitido. Entrante. Transmisión. Origen humano. Palens. Las manos temblaban cuando lo abrió. El mensaje fue breve. Solo 3 palabras. Están llegando. El almirante de flota Mi estuvo presente. El centro de mando del Comando del Pacífico. Estudiando la pantalla holográfica que flotaba ante ella. El enjambre de Brexel. Se extendió por el mapa como una enfermedad. Los marcadores rojos mostraban mundos consumidos. El naranja mostró batallas activas. El amarillo
Mostró objetivos previstos. Había demasiado. Mucho rojo, demasiado naranja. Análisis. Completo, informó su oficial táctico. El enjambre sigue un patrón predecible. Patrón de expansión. Se mueven desde mundos ricos en recursos al siguiente más cercano. Objetivo. No se desvían. No se desvían. Retirarse. Ji asintió lentamente. Ella había estado estudiando los informes de batalla del Consejo. Durante 6 horas seguidas. El Consejo lucharon con valentía, pero con estupidez. Usaron formaciones defensivas contra un enemigo que solo conocían el ataque. Intentaron negociar con criaturas que no tenían idioma. Esperaban misericordia de algo que no tenía concepto de ello. Lucharon como animales de presa, dijo Mji, en silencio, porque eso es lo que son. Su jefe de personal, el capitán Hino, dio un paso adelante. Había sido el primero para recibir la señal de socorro. El gobierno civil quiere esperar aprobación del Consejo antes de desplegarnos. Dijeron que les preocupa la situación política. Complicaciones. Capas. Se giró para mirarlo. Sus ojos estaban frío y agudo. ¿Cuánto duraría la aprobación? ¿Tomar? ¿2 semanas? Quizás 3. ¿Cuántos? ¿Morirán los ciudadanos del Consejo en 3 semanas? Hino revisó su datapad. Calculó 12 millones, posiblemente más. Mi caminó hacia él. Panel de comunicaciones. Abrió un canal directo con el ejército de la tierra. Comando, a cada almirante de la flota, a cada general, cada comandante que tenía la autoridad para movilizar fuerzas. Este es el almirante de flota Mi, dijo. Soy yo. Autorizando el despliegue inmediato de todos. Activos militares disponibles para el Consejo. Espacio. Lanzamos en 6 horas. Cualquiera. El comandante que se oponga puede presentar una demanda. Quejas después de ahorrar 40.000 millones. Vidas. Ella cerró el canal. Hino sonrió. El gobierno se enojará. Él dijo, que se enfaden después, dijo Mji. Respondió. En este momento, la gente se está muriendo. En todo el espacio humano, la respuesta fue inmediato. Barcos que habían estado en el muelle para mantenimiento fueron retirados. Servicio. Las tripulaciones que se encontraban de baja fueron llamadas de nuevo. Armas que no habían sido disparadas en las décadas fueron cargadas y puestas a prueba. La humanidad no había librado una guerra real en un siglo, pero nunca habían dejado de prepararse para 1. La armada depredadora se reunió en órbita sobre la Tierra. 200 buques de guerra. Cada uno lleva el nombre de un depredador máximo de la historia de la Tierra. El PSS Raptor, el PSS Wolf, el PSS Sark, el PSS Águila. Barcos construidos no para exploración, o la ciencia o la diplomacia. Barcos construidos para un solo propósito. La guerra. Comandante Uck se encontraba en el puente del PSS Raptor, dirigiéndose a su ala de ataque. 50 pilotos llenaron la sala de reuniones. Rostros jóvenes, caras ansiosas, caras que nunca habían visto. Combate real. Uck si hubiera luchado en escaramuzas fronterizas contra piratas y asaltantes. Sabía cómo era la guerra. A qué olía. Lo que costó. El enjambre Brexal no es como cualquier enemigo al que se ha enfrentado la humanidad. Antes, dijo, no temen a la muerte. No sienten dolor. No se detienen. Son máquinas biológicas programadas. Consumir y reproducir. Nada más. Uno de sus pilotos levantó una mano. El teniente Sora, brillante, talentoso, demasiado joven para lo que venía. Señor, dijo ella, ¿por qué estamos ayudando a la Consejo? Nos exiliaron. Nos llamaron monstruos. Dijeron que éramos demasiado peligrosos. De confianza, Uck había esperado la pregunta.
Muchos de sus pilotos se lo preguntaban. ¿Por qué necesitan ayuda? Dijo. Simplemente. Y no abandonamos a la gente. Que necesitan ayuda. Incluso si esas personas alguna vez nos temían, aunque todavía nos temen. Somos soldados. Protegemos. Eso es lo que hacemos. Pero, ¿merecen nuestra protección? Sora. Presionado. Uck se quedó callado por un momento. Él. Pensé en la pregunta cuidadosamente. Merecer es la palabra equivocada. Finalmente, dijo, un hombre que se está ahogando no necesita. Merece ser rescatado. Solo necesita a alguien que lo rescate. Sacarlo del agua. El consejo es, ahogándose. Somos los únicos que podemos alcanzarlos. Los pilotos guardaron silencio. Algunos asintieron. Algunos todavía miraban. Incierto, pero ninguno de ellos objetó. Eso fue suficiente. Capitán Bora coordinó la logística desde la tierra. Ella tenía la tarea imposible de organizando combustible, municiones, alimentos, suministros médicos y reparaciones. Equipo para 200 barcos que entran en una guerra desconocida. Trabajaba 18 horas al día. Ella bebió demasiado café. Apenas dormía. Y ella nunca se quejó. Las líneas de suministro del Consejo son un desastre, dijo. Reportado al almirante Mi. No tienen red logística centralizada. La especie trae sus propios suministros. Nada está estandarizado. La mitad de sus flotas no se puede repostar en las estaciones aliadas porque los tipos de combustible no coinciden. Mi sacudió su cabeza. No me extraña que estén perdiendo. No se puede ganar una guerra sin la protección adecuada. Logística. Estoy enviando barcos de suministro delante de la flota de combate. Bora dijo. Estableceremos bases avanzadas en 6 sistemas. Todo lo que necesitamos estará. Allí nos espera. Bien. ¿Cuál es nuestra preparación para el combate? Hago clic. Las mercancías en el 45. Yo uso combate. Preparación. Yo estoy bien 97%. El 3% restante se pondrá al día en un plazo de semana. Ji se permitió una pequeña sonrisa. La humanidad podría haber sido exiliada de espacio del Consejo, pero no se habían convertido débiles. Se habían vuelto más fuertes, más eficiente, más listo. El depredador. Armada se lanzó exactamente 6 horas después. Orden de Mi 200 barcos moviéndose como uno solo. No pidieron permiso a la Consejo. No esperaron canales diplomáticos para abrir. Simplemente saltó a viajar más rápido que la luz y se dirigió hacia el espacio del Consejo. En el puente del Esk indomable, capitán. Gino observó cómo las estrellas pasaban borrosas. Pensé en lo que estaban volando. Hacia una guerra contra un enemigo que había aplastó las mejores flotas del Consejo. Un enemigo que consumió mundos enteros. Un enemigo que podría ser imparable. Pero la humanidad tenía una ventaja. La humanidad tenía. Evolucionaron como depredadores. En la Tierra, los humanos habían cazado criaturas más fuertes que ellos mismos, más rápidos que ellos mismos, más peligrosos que ellos mismos, y habían ganado. No a través de la fuerza o la velocidad, sino a través de inteligencia, planificación, persistencia, la negativa a renunciar. El enjambre también era un depredador. Pero nunca se había enfrentado a una presa que pudiera. Caza de vuelta. Todos los barcos reportándose listos. Informó el oficial de comunicaciones. Gino asintió. Enviar mensaje a la Consejo. Diles que la armada depredadora viene. Diles que marquen todo. Posiciones civiles en sus posiciones tácticas. Mapas. No queremos accidentes. Sí, señor. La armada voló a través del vacío. Silencioso, decidido, imparable. Detrás de ellos,
La Tierra observaba y esperaba. Delante de ellos, el Consejo esperaba y, temido, y en algún lugar de la oscuridad, el enjambre continuó alimentándose. Comandante. Se sentó en su habitación, mirando a un cuadro en la pared. Su familia, su esposa, su hija, estaban a salvo en la Tierra, lejos de la guerra. Eso fue todo. Eso importaba. Él lucharía. Él lucharía. Matar. Haría cosas terribles en él. Próximos días. Pero él los haría así la hija podría crecer en un universo donde monstruos como el enjambre no lo hicieron existir. Se puso su traje de vuelo. Revisó sus armas. Dijo una oración en silencio. A nadie en particular. Luego caminó al hangar donde se encontraba su casa. Esperó. Los depredadores estaban despiertos y tenían hambre de justicia. El ser humano, armada, se retiró de más rápido que la luz. Viajar en el borde del tórax. Sistema. Inmediatamente. Todos los sensores se activaron. Todas las armas. Cargado. Cada piloto subió a su cabina. Habían llegado a su primera batalla. El Rexus Prime era un consejo. Mundo colonial, hogar de 6 millones. Civiles. La mayoría de ellos eran, al igual que el embajador Talen, los agricultores pacíficos. Y artistas, gente que nunca había tenido una arma, nunca lastimó a nadie, y ahora ellos quedaron atrapados en un planeta rodeado de naves biológicas de enjambre. La evacuación del Consejo. La flota quedó fijada en órbita. 12 transportes. Barcos que intentan desesperadamente llegar a la superficie, pero el enjambre había formado una bloqueo. Cientos de naves orgánicas, que parecían insectos gigantes fusionados con naves espaciales. Pulsaban con energía biológica. Se movió con terrible gracia. Comandante. Uke se lanzó desde el PSS Raptor a lo largo con toda su ala de ataque. 50 luchadores, pequeños, rápidos, letales. Ellos, acelerado hacia la formación de enjambre. Como balas. Todas las alas, armas libres. Hugo ordenó, apunten a las naves. Bloqueando las vías de transporte. Despejar una. Camino a la superficie. Los cazas abrieron fuego. Las armas humanas eran diferentes a las tecnología del Consejo. Más difícil, más violento. Donde las armas del Consejo intentaron desactivar naves enemigas y armas humanas. Simplemente los destruyeron. Misiles que quemó lo suficientemente caliente como para derretir la armadura. Riel. Armas que disparaban balas de metal a velocidades imposibles. Rayos de energía que cortan por agujeros como si fueran de papel. La primera oleada de naves enjambre murió en segundos. A bordo del transporte municipal. Buque Morning Light, embajador Talen. Observó en estado de shock. Ella había esperado que humanos que llegaran. Ella esperaba que ayudaría. Pero ella no esperaba esto. Los luchadores humanos se movían como los seres vivos, como los depredadores que cazan en una manada. No lo dudaron, no lo hicieron. Esperaban órdenes. Simplemente atacaron. Con perfecta coordinación. No son. Incluso intentando comunicarse con él. Enjambre, susurró su ayudante. ¿Por qué? ¿Ellos? Talen respondió en voz baja. El enjambre. No habla. Entraron más naves humanas. La batalla. Los buques de guerra más grandes se quedaron de regreso y proporcionó fuego de apoyo. Los cañones eran enormes. Cada disparo podía destruir múltiples naves de enjambre. El ruido era increíble. Incluso en el vacío del espacio, las liberaciones de energía creadas. Luz y radiación que hicieron sensores. Grito. El teniente Sora voló a través de un nube de escombros de enjambre, sus manos firmes en los controles. Esta fue su primera experiencia real. Combate. El entrenamiento no pudo preparar. ¿Alguien para esto?
el caos, la velocidad, el conocimiento de que un error significaba muerte. Pero ella era buena. Mejor que bien. Sus instructores habían dicho que ella era la mejor piloto de su clase. Ahora ella lo probaría. Una bioip de enjambre intentó interceptarla. Ella rodó, disparó y la vio explotar. Dos más se acercaron a ella. Desde diferentes ángulos. Ella bajó la velocidad. De repente, dejándolos pasarse, entonces, dispararon contra ambos. Murieron. Sora, en tú. 6. Alguien gritó por el comunicador. Ella tiró con fuerza. Sintió las fuerzas G aplastándola. En su asiento y apenas esquivó el ácido aerosol de otra nave enjambre. El compañero lo destruyó un momento después. Gracias, logró decir. Quédate. Afilado, fue la respuesta. La batalla duró 18 minutos. Cuando terminó, el bloqueo del enjambre había desaparecido por completo. Destruido. Ni una sola nave biológica permaneció. Los transportes del Consejo se movieron rápidamente a la superficie del planeta y comenzó evacuando civiles. Comandante Uck aterrizó su casa en el PSS Raptors. Percha y salió. Tenía las manos temblando ligeramente por la adrenalina. El traje de vuelo estaba empapado de sudor. Había matado al menos 20 barcos enjambre. El mismo, tal vez más. Se había detenido. Contando después de los primeros. Todas las alas. Informe el estado. Ordenó. Ala verde. Todas las aves contabilizadas. Ala azul. 1. Dañado pero operativo. Ala roja. En buen estado. Para ir. 0 pérdidas. Habían destruido cientos de enemigos. Buques y no sufrieron pérdidas. Fue casi demasiado fácil. Eso preocupó a Uck. El enjambre debería haber sido más peligroso. A menos que esto fuera solo una fuerza de exploración. A menos que la flota real estuviera en otro lugar. En la superficie de Toraxis Prime, la evacuación se realizó rápidamente. Humanos. Los soldados se coordinaron con el Consejo. Personal. Fueron eficientes. Profesionales. No perdieron el tiempo en cortesías. Simplemente funcionaron. La embajadora Talen se encontró frente a frente. Cara con el comandante Uck cuando su lanzadera aterrizó para coordinar los esfuerzos de rescate. Ella había imaginado este momento muchas veces. Encuentro con un humano, uno de los depredadores. Ella esperaba a alguien cruel, violento, enojada. En cambio, se encontró con un hombre cansado que preguntó sobre el número de víctimas y la situación médica. Necesidades de suministros. Tenemos 40 heridos. Palen. Reportado. Principalmente quemaduras y lesiones por traumatismos. Ataques de ácido enjambre. Nuestro médico. Las instalaciones están desbordadas. Uck asintió. Y habló por su comunicador. Enviar médico. Equipos a la superficie. Prioridad 1 y instalar nuestro hospital de campaña cerca de punto principal de evacuación. Sí, comandante. Se volvió hacia Talen. ¿Cuántos civiles quedan todavía en el planeta? 200.000, quizás más. Están dispersos. En todo el continente. Los encontraremos. Uck lo dijo con seguridad. Todos. Talen estudió su rostro. Tenía cicatrices. Viejos. Y sus ojos eran duros. Pero no es cruel. Solo está enfocado. ¿Por qué lo hiciste? ¿Vienes? Preguntó de repente. Nos exiliaron. Tu gente. Los llamamos monstruos. ¿Por qué? Respondiste a nuestra llamada. Uck se quedó callado. Por un momento. Porque necesitabas ayuda. Dijo finalmente. Esa es razón suficiente. Aunque no lo merecemos. Merecer no tiene nada que ver con eso. El teniente Sora dirigió un reconocimiento. Misión más profundamente en el sistema mientras que él. La evacuación continuó. Tomó 6 casas y voló hacia
El borde del territorio del enjambre. Necesitaban inteligencia. Necesitaban saber hacia dónde se dirigía el enemigo a continuación. Cómo eran sus números. ¿Qué? Su estrategia fue. Lo que encontró fue peor de lo que nadie esperaba. Comando. Esto es Recon 6, informó. Su voz era firme, pero su corazón latía aceleradamente. Tengo visual en la flota de enjambre. Concentración. Múltiples grupos de colmenas. No son. Solo se están expandiendo. Se están organizando. Esto no fue casualidad. Fue planeado. ¿Cuántos barcos? Respondió Sora. Revisé sus sensores. Revísalos de nuevo. Los números podrían no ser correctos. Pero eran miles, dijo. Quizás decenas de miles. Y todos se están moviendo hacia los sistemas centrales, más rápido que proyectados. Llegarán al corazón de. El espacio del Consejo se construirá en semanas, no en meses. Hubo silencio al otro lado. Entonces, se escuchó la voz del almirante Minji. Regrese a la flota, teniente. Tenemos trabajo que hacer. ¿Trabajo? De vuelta en la estación. El consejero Bean observó las transmisiones tácticas. De Toraxis Prime. El combate humano. La doctrina era brutal en su eficacia. No intentaron capturar barcos enjambre. No intenté estudiarlos. No intenté. Para entenderlos. Simplemente. Los destruyeron y siguieron adelante. Luchan. Como si quisieran eliminar la amenaza. Completamente, observó otro consejero. No solo ganar territorio, no solo defender. Eliminar. Varun asintió lentamente. ¿Por qué? Eso es lo que hacen los depredadores. No lo hacen. Luchan para ganar. Luchan para asegurar. Nada amenaza a su manada otra vez. ¿Somos su manada ahora? Quizás. O quizás simplemente nos ven como algo que vale la pena proteger. De cualquier manera, deberíamos estar agradecidos. Pero no todos. Estaba agradecido. Algunos miembros del Consejo. Observó a los humanos con creciente miedo. Vieron las armas, las tácticas, las eficiencia fría, y se preguntaban qué sucedería cuando el enjambre desapareciera. ¿Se marcharían los depredadores o se irían? ¿Quedarse? ¿Exigirían el pago por su protección? ¿Se harían cargo? ¿Espacio del Consejo? Embajador Talen. Regresó a su barco y escribió en su diario privado. Ella describió la reunión. El comandante Uke, observando a los combatientes humanos. En la batalla, viendo trabajar a sus soldados. Junto con el personal del Consejo sin vacilación o prejuicio. No son lo que esperaba, escribió. Son depredadores. Sí, pero la tierra. Los depredadores no solo cazan. Protegen su manada. Y de alguna manera nos hemos convertido parte de ese paquete. No lo sé del todo. Lo entiendo, pero estoy agradecido por ello. La evacuación de Toraxis Prime. Completado en 2 días. Cada civil. Retirado de forma segura. La flota humana siguió adelante. Al siguiente sistema, a la siguiente batalla, al siguiente. Próximo rescate. Y detrás de ellos, él. El Consejo observó en silencio. Empezando a comprender que tenían. No invitaron a los salvadores a su espacio. Habían invitado algo mucho más peligroso, algo que no se detendría. Hasta que cada última criatura del enjambre fue muerto. La guerra entró en su 3er mes. Lo que comenzó como una misión de rescate tuvo convertirse en algo más difícil. La flota humana estableció una defensa. Línea alrededor de los mundos centrales del Consejo. Detrás de esa línea, los civiles estaban a salvo. Delante de él, el enjambre continuó alimentándose. Y crecer. El almirante de flota Mi estudió él. Exhibición táctica en su centro de mando. Ella no había dormido más de 4 horas al día. Noche desde que comenzó la guerra. Su personal. Preocupada por su salud. Ella ignoró. Ellos. El sueño podía esperar. Ahora mismo.
La gente estaba muriendo. El enjambre A. Grupos de colmenas establecidos en 7 mundos. El capitán Bora informó todo. Son antiguas colonias del Consejo. Las poblaciones han desaparecido, se han consumido. La biomasa se ha convertido en más naves enjambre. Ji asintió lentamente. Ella tenía. Leí los informes, vi las imágenes. El enjambre no solo mataba. Transformó todo lo orgánico en más. De ellos mismos. Plantas, animales, gente. Todo se convirtió en combustible para sus. Expansión sin fin. Implemento quemado. Protocolo de ruta, ordenó Ji. La habitación. Se quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Bora. Dudó. Almirante, ese protocolo exige total esterilización. Estaríamos destruyendo esos mundos, haciéndolos inhabitables. Durante siglos. Ya lo son. Inhabitable. Ji respondió con frialdad. El enjambre A. Consumió todo lo viviente. Si nos vamos. Los grupos de colmenas intactos, lo harán. Producir más barcos, más armas, más muerte. Acabamos con esta amenaza por completo o no lo terminamos en absoluto. El Consejo. Protestarán. Que protesten. No lo haré. Estoy aquí para hacer que el Consejo se sienta cómodo. Estoy aquí para salvarlos. Las órdenes fueron. Los buques de guerra humanos se pusieron en posición. Sobre los 7 mundos colmena. No lo hicieron. Bombardearon la superficie. No usaron armas convencionales. En cambio, utilizaron algo peor. Rayos de esterilización orbital. Armas. Diseñado para sobrecalentar un planeta. Atmósfera hasta que nada orgánico pudiera sobrevivir. Tomó 6 horas por mundo. Cuando ya estaba hecho, esos planetas estaban muertos. Completamente, totalmente, para siempre. El Consejo estaba horrorizado. El embajador Talen se presentó ante él. Asamblea y leer el humano. Justificación. El almirante me informa que cada colmena. El grupo destruido reduce el enjambre. Capacidad de producción en un 3%. Ella estima. Necesitamos eliminar 40 clústeres más para su capacidad para reemplazar pérdidas. Ella asesinó a 7 mundos. Alguien gritó. Esos mundos ya estaban muertos. La consejera Bond dijo en voz baja. Ella simplemente se aseguró de que se mantuvieran así. Esto es bárbaro. Esto es guerra. El debate se encendió. Durante horas, pero la flota humana no. Esperar permiso. Continuaron su campaña. Sistema por sistema, batalla por batalla, ellos. Hizo retroceder al enjambre y todos los mundos. Lo que no se pudo salvar fue quemado. Ceniza. El comandante Uck dirigió su ala de ataque. En la batalla por Keyerin 4. Fue un mundo industrial. Fábricas gigantescas. Y las refinerías cubrieron la superficie. El enjambre aún no lo había consumido. Estaban en proceso de tomar el control. Eso significaba que todavía había una oportunidad de guárdalo. Ala azul, toma la dirección norte. Fábricas, comandadas por Uke. Ala verde, el sector sur. Ala roja, tú eres. Conmigo. Llegamos a las zonas de aterrizaje. Directamente. Sus pilotos lo reconocieron y Uck lideró a 12 cazas hacia abajo. A través de la atmósfera. El cielo estaba lleno de naves biológicas enjambre. Cientos de ellos, tal vez miles. Se mudaron en enjambres tal como su nombre lo sugiere. Los barcos individuales eran débiles, pero juntos fueron abrumadores. El compañero de U era un piloto llamado Tayan. Joven, talentoso, demasiado valiente para su propio destino. Bien. Habían volado juntos durante 5 años, se salvaron la vida mutuamente más veces más de las que cualquiera podría contar. Ellos confiaban el uno en el otro completamente. La batalla fue un caos. Naves enjambre llegaron desde todas direcciones.
El caza de Uck se retorcía y giraba. Su armas disparando constantemente. A su lado, Tayan igualó cada movimiento. Volaron, como si estuvieran conectados por algo invisible. Cuerda. Entonces el luchador de Tayan tomó un enjambre de aerosol ácido lo alcanzó. Motor. El barco empezó a girar. Estoy. Golpe. Tayan gritó. Fallo de motor. Yo. Estoy bajando. Número 6. Observó. Los cazas se lanzan en espiral hacia la superficie. Su misión era destruir el aterrizaje. Zonas para evitar que el enjambre tome él. Fábricas. Si rompió la formación para ayudar Tayan, la misión podría fracasar. Otros. Los pilotos podrían morir. Las fábricas podrían ser perdido. No lo dudó. Redwing, continúa la misión. Estoy rompiendo. Fuera. Comandante, la misión. Dije. Continuar. Paloma Uck tras Tayans. Luchador cayendo. Podía verlo ahora. Dejando una estela de humo y fuego. El suelo estaba subiendo rápido. Demasiado rápido. Uck disparó su armas a los barcos enjambre, persiguiéndolos. Espectáculo. Explotaron. Disparó de nuevo. Más explosiones. Él abrió un camino a través del cielo con puro violencia. El caza de Tayan golpeó al suelo duro. El impacto levantó tierra y escombros. Pero el piloto todavía estaba vivo. Uck lo vio salir de la restos. Vio las unidades terrestres del enjambre moviéndose hacia él. Pesadillas biológicas. Que caminaba con demasiadas piernas y tenía demasiadas. Muchos dientes. Uck aterrizó su caza a 20 metros. Lejos. Agarró su rifle y corrió. Él. Las criaturas del enjambre se volvieron hacia él. Abrió fuego. El rifle dio un fuerte golpe. Contra su hombro. Cada disparo fue colocado perfectamente. Cabeza. Cabeza. Centro. Masa. Cabeza. Las criaturas cayeron. Él llegó hasta Tayan y lo jaló hacia su pies. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Entonces. Movimiento. Corrieron de regreso al caza de Uck. Detrás de ellos, había más unidades de enjambre. Vienen decenas de ellos. El aire se llenó. Con sus chirridos. Disparó. Sin mirar. Mató a 3 más. 4. Su rifle se vació. Sacó su arma y siguió disparando. Ellos. Alcanzó al luchador. Empujó a Tayan. Entró en el asiento del artillero y se subió a la posición del piloto. Los motores rugieron. A la vida. El caza despegó justo cuando las criaturas del enjambre lo alcanzaron. Las garras rasparon el casco. Entonces. Estaban en el aire. A salvo, gracias. Tayan dijo en voz baja, cállate, dijo Uck. Respondió. Pero estaba sonriendo. La batalla. Para que cayeron los 4 duraron 6 horas. Al final, los humanos ganaron. Las fábricas fueron salvados. El enjambre fue expulsado. Pero Uke fue reprendido formalmente por Almirante Mi por abandonar su misión. Objetivo. Salvar a un piloto. Tú. Puso en peligro toda la operación. Minji. Dijo por el comunicador. Los sentimientos no importan en la guerra. Sí. Almirante, respondió Uck. No discutió. No se defendió. Él sabía que reglas. Las había roto y las rompería. Romperlos de nuevo si fuera necesario. El teniente Sora se sentó en la inteligencia. Centro a bordo del PSS Raptor, estudiando patrones de movimiento de enjambre. Había pasado semanas analizando sus comportamiento, buscando debilidades, buscando patrones, y los había encontrado. Algo. El enjambre no es solo un colección de barcos, explicó Capitán Bora. Se mueven con propósito, coordinación, como si todos recibieran órdenes de una sola fuente. Una mente colmena, dijo Bora. Exactamente. Destruye la mente y el cuerpo. Muere. He estado rastreando su
Señales de comunicación tratando de encontrar la fuente y creo que la encontré. Ella. Saqué un mapa estelar aquí en Uncharted. Espacio más allá del territorio del Consejo. Hay algo allí, algo grande. Algo que se transmite constantemente. Bora. Estudió los datos. Si tienes razón, nosotros. Podría acabar con esta guerra de un solo golpe. Si yo tengo razón, la información fue enviada al almirante Mi. Lo estudió durante 3 días, consultó con todos los expertos disponibles. Realizó simulaciones. Revisó los cálculos y finalmente lo logró. Su decisión. Prepara la flota. Ella. Ordenado. Vamos tras la colmena. Mente. La embajadora Talen dedicó su tiempo a bordo de embarcaciones humanas, documentando todo. Ella vio a los soldados compartir. Comíamos juntos. Los vi reír y bromear. Durante breves periodos de descanso. Los vi llorar cuando murieron camaradas. Ella fue testigo. Su humanidad, su compasión, su dolor, son tan diferentes de lo que creíamos, ella escribió en su diario. Matan con terribles eficiencia, pero también lloran por su caídos. También salvan a sus heridos en gran riesgo personal. También eligen misericordia cuando podían elegir la crueldad. El Consejo debatió si conceder humanos plena autoridad militar. Algunos, las especies aún temían lo que sucedería. Después de la guerra, ¿se marcharía la humanidad? ¿Exigirían territorio? ¿Lo harían? ¿Tomar el control? El consejero Bean argumentó a favor. Confianza. No han pedido nada. Él dijo. Sin pago, sin territorio, sin poder político. Vinieron cuando nosotros, llamados. Ellos pelearon cuando nosotros no pudimos. Salvaron mundos que habíamos abandonado. Y. Aún así, algunos de ustedes cuestionaron su motivos. Cuestionamos porque debemos. Alguien respondió. Invitamos a los depredadores. En nuestra casa. Eso era necesario. Pero nunca debemos olvidar lo que son. ¿Qué? Son, dijo Bond lentamente, es el único razón por la que seguimos vivos. El debate continuó, pero la decisión ya estaba tomada. Hecho. A los humanos se les daría pleno autoridad porque la alternativa era extinción e incluso miedo a los depredadores. Era mejor que una muerte segura. La guerra. Terreno día tras día. Batalla tras batalla. Batalla. La flota humana se cansó pero no paró, no pudo parar. No mientras el enjambre aún existía. No mientras vidas inocentes seguían en peligro. Y. En algún lugar más adelante, en la oscuridad en un espacio inexplorado, la mente colmena esperaba. El almirante de flota Mi se encontraba frente a la comandantes de flota reunidos en la principal sala de reuniones de la Escuela Indomable. 200 capitanes de barco llenaron el espacio. Cada uno de ellos había estado luchando por 4 meses. Cada uno de ellos fue agotados. Todos estaban listos para lo que vino después. Hemos localizado el mente colmena de enjambre. Mji dijo, sin preámbulos, sin discursos, solo hechos. Está ubicado en el sector vacío. Espacio inexplorado, sin estaciones amigas. Sin líneas de suministro, sin rutas de retirada. Sí, entramos sabiendo que quizá no lo hagamos. Sal. Sacó una táctica. Pantalla. La mente colmena apareció como una estructura orgánica masiva, más grande que cualquier barco, más grande que la mayoría de las estaciones. Pulsado con energía biológica. Alrededor. En él, miles de naves enjambre se movían. Formación perfecta. Esta es la operación. Terminus, continuó Mi. Saltamos. Nosotros. Golpea la mente colmena con todo lo que tenemos. Tenemos. Lo destruimos por completo. Y luego. Saltamos. El tiempo estimado de la misión es 30 minutos. Estimado.
Las bajas representan el 40% de nuestra flota. La habitación estaba en silencio. 40%. Esto significaba que 80 barcos no regresarían. Miles de tripulantes morirían. Pero, si lo consiguieran, todo el enjambre. Colapsarían. Miles de millones de consejos. Los ciudadanos se salvarían. Necesito voluntarios. Me dijo, no ordenaré. ¿Alguien en esta misión? Es demasiado peligroso, demasiado incierto. Si quieres ser voluntario, da un paso adelante. Todos los capitanes en la sala dieron un paso al frente. Adelante. Todos y cada uno. Mi permitido. Ella misma una pequeña sonrisa. Luego nos vamos. Juntos. Preparen sus barcos. Nosotros. Lanzamiento en 6 horas. El comandante U regresó al PSS Raptor y llamó a sus pilotos. Juntos. Se reunieron en el hangar. Bahía. Rostros cansados mirándolo. Él los había guiado a través de docenas de batallas. Mantuvo vivos a la mayoría de ellos. Los entrenó. Los protegió. Ahora iba a liderar. Los lleva a la peor batalla hasta ahora. Esta es el grande. Dijo, todo lo que hemos hecho, cada batalla que hemos peleado, el mundo que salvamos, todo se reduce a esto. Destruimos la mente colmena o morimos. Intentando. La teniente Sora levantó su mano. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? La apreció. Franqueza. El almirante Mji estima un 40% de bajas. Pero eso es para toda la flota. Para alas de combate yendo tras la mina colmena. Directamente, más alto, quizás un 60%, los pilotos. Estaban en silencio. Algunos parecían asustados. Otros. Parecía decidido. Todos parecían. Listo. Me han ofrecido una opción más segura. Posición, dijo Sora de repente, coordinando desde la nave de mando. Lo rechazamos. Empezamos esto. Juntos. Lo terminamos juntos. Otros. Los pilotos asintieron. Uck sintió que el orgullo crecía en su pecho. Eran buenas personas. Valientes. Gente. El tipo de gente que hizo. Una humanidad por la que vale la pena luchar. Capitán. Hino coordinó la final. Preparativos. Munición cargada. Tanques de combustible llenos. Equipos médicos esperando. Él había hecho este trabajo durante 4 meses sin descanso. Sus manos ahora se movían automáticamente. Comprobar. Verificar. Confirmar. Una y otra vez. El capitán Bora le envió un mensaje. Todos. Los barcos de suministro están en posición. Si alguien regresa, lo tendrán todo. Necesitan esperar. Gracias, Gina. Respondió. Nos vemos en el otro lado. Nos vemos. Tú en el otro lado. La armada humana saltó al sector vacío. El espacio se deformó. La realidad se retorció. Y entonces, estaban allí en el corazón del enjambre. Territorio, rodeado de miles de naves enemigas. La mente colmena flotaba. Ante ellos, una enorme pesadilla orgánica, que parecía un planeta hecho de carne. Y quitan todos los barcos, en acción, almirante. Mji ordenó. La batalla comenzó. Humano. Los buques de guerra dispararon todo lo que tenían. Los misiles atravesaron el espacio. Rail. Las armas tronaron. Los rayos de energía atravesaron. Enjambre de naves como si fueran de papel. Pero había demasiados. Por cada barco. Destruidos, aparecieron 2 más. El enjambre. Lucharon con furia desesperada. Sabían. Su existencia estaba amenazada. Ellos. Sabía que este era el final. Comandante Uke. Lanzado desde el PSS Raptor con su todo el ala. 50 casas. Ellos. Acelerado hacia la mente colmena. Abriéndose paso a través de nubes de fuego enemigo. Los barcos explotaron a su alrededor. Uck vio. 3 casas del ala azul mueren en él. Primer minuto. 4 más del ala verde.
Manténganse firmes, ordenó. Cúbranse cada uno. Otro. El teniente Sora voló a su lado. Sus manos firmes a pesar del caos. Ella. Disparó sus armas constantemente. Destruido. Barco tras barco. Su computadora de puntería. Apenas podía mantener el ritmo, pero nunca. Extrañado. Nunca dudé. Un enjambre vio. La nave la atrapó. Ella esquivó a la izquierda. Luego a la derecha, pero se quedó en ella. Armas cargadas para un disparo mortal. Entonces, Tallán apareció de la nada y lo destruyó con un misil perfecto. Huelga. Aún te salvamos la vida, dijo Tallán. Dijo por el comunicador. Como si hubiera salvado el tuyo. En que hieran, respondió Sora. Se mantuvieron. Vuelo. Siguió luchando. El PSS Raptor tomó un impacto directo en su costado de babor. Comandante. Sintió que el barco se cerraba a través de él. La conexión del luchador. Su hogar. Su tripulación. Quería regresar. Ayúdenlos. Pero la misión vino primero. La colmena. La mente vino primero. Raptor está dañado pero operativo. Llegó el informe. Continuar. Misión. Apretó los dientes y voló. La flota humana avanzó. A través de una resistencia abrumadora. Barcos. Murieron. Miles de miembros de la tripulación murieron. Pero no se detuvieron. No pudieron parar. Habían llegado demasiado lejos. Se habían sacrificado demasiado. Mucho. El almirante Mi observó la táctica. Exhibición mientras su flota era destrozada. 80. Los barcos ya se habían ido. Más estaban gravemente dañados. Dañados, pero ya casi estaban allí. Ya casi estamos cerca. Todos los barcos, concéntrense. Dispara a la mente colmena, ordenó. Todo lo que tenemos ahora, cada superviviente. El buque de guerra humano apuntó sus armas hacia él. Mente colmena. La potencia de fuego combinada fue más allá de la imaginación. Misiles nucleares, proyectiles de cañones de riel, viajando a velocidades relativistas, energía, vigas lo suficientemente calientes como para vaporizar el acero. Todo se centró en un objetivo. Él. La armadura biológica de la mina colmena se mantuvo durante 10 segundos. Luego 20. Entonces empezó a grieta. Aparecieron fisuras a lo largo de su superficie. Un fluido verde se filtró al espacio. La estructura empezó a derrumbarse. El comandante Huk dirigió a sus casas hacia el golpe final. Volaron directamente hacia el núcleo de la mente colmena. Una cámara profunda. Dentro de la estructura donde se encuentra. La conciencia vivía. Donde la inteligencia que controlaba miles de millones de criaturas enjambre residían. Todas las alas. Liberen cargas útiles a mi señal. Huk. Ordenó. Se acercaron. Enjambre de naves. Intentó interceptarlos. La mitad de Huk. Un ala murió. Luego más. Solo 20 casas. Permaneció. Luego 15. Luego 10. Marcos. Él. Los combatientes supervivientes liberaron a sus armas. Explosivos de alto rendimiento diseñados para destruyen la materia orgánica. Impactaron el núcleo de la mente colmena y detonó. Para un momento, no pasó nada. Entonces toda la estructura empezó a convulsionarse. Gritar, no con sonido, sino con fuerza psíquica. Energía que cada ser humano sentía en sus huesos. Un grito agonizante que resonó a través años luz de espacio. La mente colmena se derrumbó, implosionó, murió, e instantáneamente. En todos los sistemas, todos los sectores, todos. Mundo. El enjambre se detuvo. Miles de millones de las naves biológicas quedaron inactivas. Su conexión a las mentes colmenas cercenadas. Simplemente flotando en el espacio, sin vida e inofensivo. La guerra había terminado. Los humanos supervivientes. La flota regresó al espacio del Consejo. Ellos
Había perdido 63 barcos y 14.000 personas. Pero habían ganado. El enjambre fue derrotado. Completamente. Totalmente para siempre. Estación. Balara se preparó para la llegada humana. El Consejo esperaba un desfile de la victoria. Demandas esperadas de territorio, esperadas. La humanidad para reclamar su recompensa por salvando la galaxia. Almirante de flota Mi. Llegó solo. Sin acompañantes, sin ceremonia. Ella entró en la sala del consejo. Llevaba un bloc de datos. Nada más. El enjambre es eliminado. Ella dijo, tú. La gente está a salvo. Hemos recopilado una lista de bajas de cada especie del consejo. Civiles salvados durante la campaña. El número es aproximadamente 37.000 millones de vidas. Colocó el bloc de datos en la mesa central. Pedimos nada a cambio. Vinimos porque tú necesitaba ayuda. Eso es suficiente. El consejo estaba aturdido. El consejero Bond se puso de pie lentamente. Salvaste a toda nuestra civilización. Tú debe querer algo. Territorio, recursos, poder político. Queremos. Vete a casa, dijo Mji simplemente. Nuestros soldados están cansados. Llevan 4 años en guerra. Meses. Quieren ver a sus familias. Eso es todo. Nos gustaría ofrecer la humanidad un asiento en el Consejo. Bond dijo, un puesto permanente, con pleno derecho a voto. Derechos, pleno acceso al espacio del Consejo. Mji negó con la cabeza. Apreciamos la oferta, pero debemos rechazarla. Humanidad eligió el aislamiento hace un siglo. Eso, la elección se mantiene. Permaneceremos en nuestra propia espacio. Pero si alguna vez vuelves a necesitar ayuda, ya sabes dónde encontrarnos. Se giró. Para irse. El embajador Talen se puso de pie. Rápidamente. Espera, dijo ella. ¿Por qué? ¿Por qué viniste? ¿Por qué luchaste? ¿Por qué te sacrificaste? ¿Tanto para la gente que te temía? ¿Quién? ¿Te exilió? Mji se detuvo y miró hacia atrás. Porque era lo correcto. Esa es razón suficiente para la humanidad. Ella salió de la cámara. El consejo se sentó en silencio. Más tarde ese día, el embajador Talen publicó su diario. Llamó. Es la paradoja del depredador. En él escribió sobre todo lo que le pasó. Había presenciado la capacidad humana para la violencia, su capacidad de misericordia, sus contradicciones, su consistencia. Son depredadores. Ella escribió en la entrada final. Pero nosotros. Olvidé que los depredadores de la tierra no solo cazan, protegen a su manada. Ellos defienden su territorio. Luchan por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. La humanidad abandonó el espacio del Consejo hace un siglo. Hace tiempo porque les teníamos miedo. Pero quizás la verdad es más simple. Quizás se fueron porque sabían lo que eran, lo que podrían hacerlo y eligieron el aislamiento. Por el riesgo de herir a inocentes. Gente. Los llamábamos monstruos. Éramos. Equivocado. No son monstruos. Son guardianes. Y tenemos suerte de que respondió cuando llamamos. El humano. Armada preparada para regresar a la tierra. Se reabastecieron los barcos. Se hicieron reparaciones. Los heridos fueron trasladados a hospitales. Transportes. Los muertos fueron honrados con ceremonias. El comandante Hux se encontraba en el puente del PSS Raptor mirando hacia la Tierra a través de la ventana gráfica. Hogar. Suyo. Su hija estaría esperando. Su esposa. Su vida. Él había sobrevivido. Muchos no lo habían hecho. El teniente Sora se acercó a él. Comandante, ¿cree usted que el Consejo alguna vez nos aceptaron de verdad? Hux sonrió. Ellos no tienen por qué aceptarnos. Simplemente tienen que para recordar. Respondimos cuando ellos llamado
¿Es suficiente? Es suficiente para yo. La armada saltó a más rápido que luz. Dejaron atrás el espacio del consejo. Abandonaron los campos de batalla. Abandonaron el recuerdos. Pero se llevaron consigo algo importante. El conocimiento de que, cuando la galaxia más los necesitaba, la humanidad no había dudado. No había solicitado el pago. No había. Exigieron gratitud. Simplemente lo habían hecho. Lo que hacen los humanos. Ellos protegieron. Ellos. Luchó. Y el consejo, viéndolos partir. Entendí por fin lo que significaba ser. Bajo la mirada de depredadores que eligieron. La misericordia sobre la venganza, quien eligió. Sacrificio por la seguridad, que eligió ser. Guardianes en lugar de conquistadores. Él. La armada Predator desapareció en él. Vacío. Y la galaxia fue para siempre. Cambió.